Hola queridos alumnos, bienvenidos a una nueva semana de cursada. En esta semana, que es la semana 20, vamos a hablar sobre los rasgos diferenciales entre el inglés y el español. Primeramente nos vamos a centrar en el sintagma nominal, es decir, en la frase sustantiva. El sintagma nominal es un grupo de palabras cuyo elemento principal es un sustantivo. El sustantivo es el tipo de palabra que da nombre a las cosas o entidades de diferente naturaleza y posee género y número. Por ejemplo, la casa, el auto, la bicicleta, el lápiz. El sintagma nominal básico puede estar formado por tres elementos: el núcleo, los determinantes y sus modificadores. Por ejemplo, la casa bonita, el auto nuevo. ¿Cuál es la estructura del sintagma nominal? En inglés, si el sintagma nominal está formado por más de una palabra, su núcleo es, por lo general, la última palabra de la derecha. Para interpretarlo, vamos a tener que ubicar el núcleo, buscar su significado y luego descifrar sus determinantes y modificadores. Los determinantes y modificadores pueden o no estar presentes en un sintagma nominal, pero si es así, aparecen en este orden: determinante, modificador, núcleo. Veamos un ejemplo. Man es el núcleo del sintagma nominal porque es el sustantivo. The man, determinante más núcleo. The rich man, determinante, modificador y núcleo. Entonces, vale la pena aclarar o recordar que si no hay núcleo, no va a haber un sintagma nominal. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre un sintagma nominal en español y en inglés? Aunque en inglés no se coloque el artículo, al traducir los sintagmas nominales al español sí debemos hacerlo. Esto es algo que, por ejemplo, lo vemos mucho en los prácticos, que siempre les falta poner los artículos. El orden de los elementos del sintagma nominal es diferente en estos idiomas. No es lo mismo el sintagma nominal, la estructura del sintagma nominal en inglés que en español. Retomando el ejemplo anterior, traduciríamos the rich man como el hombre rico. En inglés, los sustantivos no varían en género, femenino, masculino o neutro, pero sí en número. Por lo tanto, pueden ser singulares o plurales, como man o men. Los modificadores no tienen partículas o terminaciones que indiquen el concepto de número, como singular o plural, ni tampoco de género, como femenino o masculino. Es decir, no reflejan el número y el género del sustantivo al cual preceden. Retomando el ejemplo anterior, decimos the rich man o the rich woman. Rich es invariable. A la hora de interpretar los sintagmas nominales en la traducción al español, vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas, algunos pasos. Reconocer el núcleo del sintagma nominal. Determinar si el núcleo es singular o plural, femenino o masculino. Organizar el sintagma nominal adecuando los adjetivos al género y al número que tiene el núcleo. Y cuando sea necesario, agregar palabras que permitan interpretar el sintagma que voy a colocar en español. Los modificadores en español. El adjetivo. De todos los modificadores que pueden formar parte del sintagma nominal, nos vamos a enfocar en los adjetivos y en la posición que ocupan en español. Cabe mencionar que se pueden establecer distintas clases de adjetivos teniendo en cuenta sus propiedades semánticas y sintácticas. Tenemos, por ejemplo, los adjetivos calificativos y los relacionales. Denotan propiedades de los seres a los que designan por los nombres a los que modifican. Se diferencian, sin embargo, porque mientras que los adjetivos calificativos designan propiedades inherentes o constitutivas de esos seres, los relacionales denotan propiedades que adquieren en relación con algo que es externo a ellos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de adjetivos calificativos. La chica rubia, el auto nuevo, la casa pequeña.
Estos adjetivos califican al sustantivo que acompañan. ¿Qué quiere decir? Rubia califica a la chica. ¿Cómo es la chica? Rubia. Nuevo al auto. ¿Cómo es el auto? Nuevo. Estos adjetivos calificativos aceptan adverbios de grado y pueden aparecer en estructuras comparativas. ¿Qué quiere decir? Que entonces podemos encontrarnos con la casa muy pequeña. Aquella casa no es tan pequeña como la nuestra. O sea, tenemos en la casa muy pequeña un adverbio de grado y en la otra tenemos, en el otro ejemplo, una estructura comparativa. Los adjetivos relacionales no se pueden anteponer al nombre, los calificativos sí. Aquella familia feliz vivía en la pequeña casa de la colina. Pero sería inadecuado decir el laboral mercado presentaba fuertes oscilaciones. Algunos ejemplos para entender los adjetivos relacionales. Una revista mensual, el ataque terrorista, la energía atómica, el mercado laboral que lo vimos recién. Este tipo de adjetivos no aceptan adverbios de grado y no pueden aparecer en construcciones comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir este mercado es más laboral que aquel. La energía es muy atómica. Los adjetivos relacionales tampoco se pueden anteponer al nombre, como vimos antes. La atómica energía, la mensual revista. La posición del adjetivo calificativo. Sobre esta última diferencia entre los adjetivos calificativos y relacionales en español es donde surgen la mayor cantidad de errores en las traducciones. La posición del adjetivo en el grupo nominal, antepuesto o pospuesto al nombre, depende de diversos factores, entre los que se encuentran la clase a la que pertenece el adjetivo y la relación semántica y sintáctica que establece con el sustantivo en cada caso concreto. Los adjetivos relacionales siempre aparecen pospuestos al sustantivo que designan. El modo en que el sustantivo es modificado por el adjetivo va a variar según este vaya antepuesto o pospuesto. Cuando aparecen pospuestos al nombre, estos adjetivos funcionan como complementos especificativos, es decir, definen un subconjunto dentro de la clase denotada por el nombre. Así, en la expresión el abrigo gris, el adjetivo gris permite diferenciar al abrigo en cuestión de otros abrigos de colores diferentes. Cuando estos adjetivos aparecen antepuestos al nombre, aportan alguna información sobre él, pero no delimitan un subconjunto de la clase que éste denota. Esto sucede, por ejemplo, con el adjetivo gris en una expresión como aquella gris mañana de diciembre, cuando son el complemento de diciembre y el demostrativo aquella los que permiten identificar a qué mañana estamos haciendo referencia. En este caso, el adjetivo gris solo añade más información. Entonces, la anteposición o posposición del adjetivo. En otras ocasiones, la anteposición o posposición del adjetivo va a provocar un cambio en el significado. Así sucede en casos como estos. Un pobre hombre. Un hombre miserable, desgraciado. Un hombre pobre, sin recursos económicos. Entonces acá vemos que depende de cómo pongamos el adjetivo, va a cambiar el significado de la oración, de la frase, del sintagma nominal. Un verdadero susto, un susto grande. Un susto verdadero, un susto que fue de verdad, no fue fingido. Los determinantes. ¿Qué pasa con los determinantes? Estas palabras pueden estar presentes o no en el sintagma nominal, no son una parte indispensable, sino que, como su nombre lo indica, determinan la cantidad, posición o pertenencia del sustantivo núcleo del sintagma. Los determinantes hacen posible que el sintagma nominal adquiera referencia en el discurso, en el sentido de poder designar entidades reales o imaginarias, como en el libro azul o en algún escritor colombiano. Son determinantes entonces el artículo definido, el artículo indefinido, los demostrativos, los posesivos,
los posesivos antepuestos, los exclamativos, los interrogativos, y acá les queda una listita. A continuación podrán encontrar una tabla con los determinantes en inglés y sus equivalentes en español. El artículo. El artículo, como el resto de los determinantes, es una clase de palabras de naturaleza gramatical que permite delimitar la denotación del grupo nominal del que forma parte, así como informar de su referencia. En efecto, el artículo especifica si lo designado por ese segmento constituye o no información ya sabida. El artículo indefinido y la primera mención. A diferencia del artículo determinado, que hace referencia a lo conocido o consabido, el indeterminado se usa entre nombres referidos a entidades que no resultan identificables, puesto que no son consabidas o todavía no han sido mencionadas en el discurso con anterioridad. En el ejemplo, en un rincón había una guitarra, no se sabe aún de qué rincón o de qué guitarra estamos hablando. El uso del artículo definido. La presencia del artículo determinado sirve para hacer referencia a un elemento ya conocido, bien porque ha aparecido anteriormente en el discurso, tiene valor anafórico. Por ejemplo, vi una colección de bonsáis en el botánico. Los bonsáis están perfectamente cuidados, o bien porque se trata de realidades cercanas en el espacio o en el tiempo. Prohibido pisar el césped. Nos vemos el día 5. De algo inconfundible por consabido. Fui a la boda. Los interlocutores saben de qué boda estamos hablando. O de seres únicos en su especie, el sol, la luna. El artículo neutro lo. La forma neutra lo no presenta variación de número. Lo es siempre el plural del artículo masculino el. Los. No puede combinarse con sustantivos, puesto que en español no hay sustantivos neutros. Encabeza grupos nominales que hacen referencia a entidades no animadas y se combina con adjetivos, construcciones de relativo, grupos preposicionales. Por ejemplo, tenía lo imprescindible para vivir. No me gusta lo que pinta este artista. Quiero lo mío, lo tuyo y lo de los demás. Estos son algunos ejemplos. El uso del artículo con valor posesivo. El artículo adquiere en numerosas ocasiones el valor de pertenencia propio de los posesivos, con los que alterna a menudo. Entonces, en un uso indistinto son numerosos los contextos en los que son perfectamente intercambiables, si bien el posesivo aporta mayor énfasis. Pagó con la vida o pagó con su vida. Sacrifican el futuro o sacrifican su futuro. Hay una preferencia por el artículo. El artículo es habitual cuando el grupo nominal que aparece designa partes del cuerpo, de la vestimenta, como por ejemplo, apretaba los labios. Se prefiere el artículo los y no el posesivo sus. Había perdido la ilusión. La preferencia por el posesivo. Se recomienda emplear el posesivo siempre que pueda haber ambigüedad a la hora de identificar el posesor. Así en un ejemplo como, me puso la mano en el hombro, podría no estar del todo claro de qué mano o de qué hombro se trata, si de la mía o de la mano de la otra persona. Si el contexto no lo aclara suficientemente, existe la posibilidad de recurrir a otra fórmula, como puso su mano en mi hombro. Por la misma razón, el posesivo es también preferible cuando el sustantivo está modificado por algún adjetivo. Abrió sus grandes ojos. Movía su pesada cabeza. Bueno, esta video lección está basada en el apunte de cátedra, así que si quieren saber más pueden ir al apunte y ver bien todo en mayor medida. Les agradezco su atención y nos estamos viendo. Les deseo una buena semana y cualquier cosa pueden contactarme por el foro.